Muy buenas a todos, estamos aquí en otro vídeo de Civil 3 y esta vez vamos a dar el tema 8, ocupación, accesión y usucapión. La ocupación, conforme al artículo 610 del Código Civil, se adquieren por ocupación los bienes apropiables por su naturaleza que carezcan de dueño, como los animales que sean objeto de caza y pesca, el tesoro oculto y las cosas muebles abandonadas. La aprehensión de la cosa significa la posesión material de la cosa. El ánimo de apropiación dominical. El acto jurídico en que consiste la ocupación puede ser ejecutado por cualquier persona que tenga aptitud psíquica suficiente, aunque sea menor o incapaz. La ocupación solo es operativo con la propiedad, resultando inadecuada para la adquisición de cualquier otro derecho real. La exclusión de los bienes inmuebles del ámbito de la ocupación. La ley Montrencos y la ley de patrimonio del Estado, simplemente que estas leyes pues atribuyen la titularidad de los bienes inmuebles al Estado. Y luego el libro habla de la Ley 33/2003 del patrimonio de las administraciones públicas, que dice lo mismo, ¿vale? Que los bienes inmuebles pertenecen exclusivamente al Estado y no a las comunidades autónomas ni a ninguna otra administración pública. Y que la adquisición de estos bienes se producirá con ministerio a la ley. Nada importante. Otros bienes excluidos de la ocupación: valores, el dinero, depósito en sociedades, buques, aeronaves perdidas o abandonadas. Las cosas perdidas, el hallazgo, no son susceptibles de apropiación las cosas perdidas ni las cosas abandonadas necesaria o involuntariamente. El régimen del Código Civil, artículos 615 y 616 del Código Civil. El descubridor de la cosa perdida debe consignarla en las dependencias municipales y, de no hacerlo, puede ser sancionado incluso por vía penal por apropiación indebida, artículo 253 del Código Penal. Recompensa o premio. En caso de que la cosa sea restituida a su propietario, éste se encuentra obligado a recompensar al hallador con el 5% del valor de la cosa. Atribución de la cosa a su hallador. Si en 2 años el propietario de la cosa no aparece, el hallador tiene derecho a convertirse en el propietario de la cosa o que se le dé el valor de lo que costaba la cosa. Los hallazgos regulados por las leyes especiales. Las mercancías arrojadas al mar para salvar un buque no son consideradas susceptibles de apropiación. Aquí tenemos la regulación del Código Civil, de la Ley 48/60 de navegación aérea, de las 60/62 de auxilios, salvamentos, remolques, hallazgos y extracciones marítimas y algunas órdenes ministeriales. Nada importante. El tesoro oculto. Concepto de regulación en el Código. Artículo 352 del Código Civil. Se entiende por tesoro oculto, para efectos de la ley, el depósito oculto e ignorado de dinero, alhajas u otros objetos preciosos cuya legítima pertenencia no conste. Características. Tiene que tener carácter mobiliario y valioso de los bienes ocultos. ¿Vale? Un depósito oculto e ignorado y que falte el legítimo dueño. Es decir, imaginemos que yo tengo una finca, ¿vale? Y resulta que en mi finca hay un tesoro, pero o sea, literalmente un cofre con dinero y con joyas. Y yo no lo sé. Y lo encuentro. Eso es tesoro oculto. Reglas de atribución. El tesoro pertenece en principio al dueño del terreno en que hubiese sido hallado, ¿vale? No obstante, si quien descubre el tesoro lo hace por casualidad y es persona diferente al dueño del terreno, la mitad se aplicará al descubridor. ¿Vale? Yo tengo mi terreno y resulta que estoy haciendo unas obras, ¿vale? Y pues porque voy a hacer una piscina. Y el albañil descubre, pues eso, unos pendientes, unos anillos, algo así, ¿vale? Pues es la mitad para el albañil y la otra mitad para mí. Ya está. No hay... estos hay un examen, ¿vale? No hay mitad para el contratista. Simplemente para el albañil y para mí. No, aunque haya un jefe encima de él, para él no hay premio. Primacía de los intereses generales. Legislación del patrimonio histórico. Artículo 351. Si los efectos descubiertos fueran interesantes para las ciencias o las artes, podrán estarlo adquirirlos por su justo precio, que se distribuirá con conformidad a lo declarado. Eso es, imaginemos que resulta que hay un cuadro enterrado o una figura enterrada que, yo qué sé, que es de la época romana, ¿vale? Entonces, simplemente eso es para el Estado porque es patrimonio histórico, ya está. Entonces, la ley del patrimonio histórico dice que no es de aplicación lo del Código Civil, obviamente. Se califican como bienes de dominio público, ¿vale? Pues
cuadro o la figura encontrada será de dominio público. El descubridor y el propietario tienen derecho a la mitad del valor que en tasación legal se atribuya, y el descubridor está obligado a comunicar el descubrimiento a la administración competente. Es decir, si yo encuentro, pues eso, una estatuilla o algo que parece antigua, y a lo mejor imagínate que es pues romana o griega, de esa época me refiero, y yo la encuentro y no lo digo, a mí me puede caer una sanción, ¿vale? Si me pillan. Referencia a la caza y a la pesca. Nada, dile simplemente que el Código Civil no lo regula y entonces se regulan por leyes especiales. Ya está. Animales escapados. Artículo 465 del Código Civil. Los animales fieros solo se poseen mientras se hallan en nuestro poder. Los domesticados o amasados se asimilan a los mansos o no domésticos si conservan la costumbre de volver a casa del poseedor. ¿Vale? O sea, los animales fieros solo se poseen mientras estén en mi poder. Y los domesticados o amansados son como los mansos o domésticos, ¿vale? Que son así si vuelven a casa. Eso es lo que dice el Código Civil. La accesión. Artículo 353 del Código Civil. La propiedad de los bienes da derecho por accesión a todo lo que ellos produce o se les une o incorpora natural o artificialmente. La accesión es la absorción de una cosa accesoria de mayor valor o principal. La accesión es un modo de adquirir la propiedad de las cosas accesorias. ¿Vale? Accesión de inmueble a inmueble. Esto es la aluvión y avulsión. No sé si es masculino o es femenino. No sé si es el aluvión. No sé. Bueno, sí, es masculino. El aluvión consiste en el incremento que pueden sufrir los terrenos ribereños de los ríos a causa del depósito de los materiales que puedan arrastrar las aguas fluviales en caso de crecida. Y la avulsión es lo mismo, lo único que es de forma más rápida y espontánea debido a las corrientes torrenciales. Por ejemplo, imaginemos que por mi finca pasa un río, ¿vale? Y pues va dejando diversos materiales. Un río pues puede dejar desde piedras hasta puede dejar trocitos de oro, imaginemos, y tal, pues eso es mío, ya está. Y la avulsión, pues eso, imagino que, pues eso, que hay una gran riada porque llueve un montón. Y llega a mi finca por donde pasa un río, pues, yo qué sé, un objeto, pues, para mí, ya está. La mutación del cauce. Esto se produce cuando un río se desvía y pasa a anegar otras tierras. ¿Vale? La tierra por donde el río pasaba pasa a ser de la propiedad del dueño de la finca. ¿Vale? Imaginemos, pues eso, que por mi finca pasa un río, pero el río no es mío, ¿vale? No es mi río, en realidad. No lo puedo, no es de mi propiedad. Pero imaginemos que pasaba un río y ahora, pues muta el cauce por lo que sea, y entonces, pues esa tierra por donde pasaba, eso es mío, ya está, no tiene mayor problema. Formación de islas. Se limita el nacimiento de islas en ríos no navegables ni flotables. Pues ya está. Accesión de mueble a inmueble. En suelo propio y materiales ajenos. ¿Vale? Esto viene en el 360 del Código Civil. El propietario del dueño que hiciera en él plantaciones, construcciones u obras con materiales ajenos debe abonar su valor, y si hubiera obrado de mala fe, estará además obligado al resarcimiento de daños y perjuicios. El dueño de los materiales podrá retirarlos solo si puede hacerlo sin menoscabo de la cosa construida. Yo, por ejemplo, tengo pues mi finca y me voy a construir pues otra casita pequeña o un granero o algo así, ¿vale? Y me voy y me cojo al vecino que tiene ahí un montón de maderos y digo, pues para mí. Y me construyo ahí pues mi casucha o lo que sea, pero sin pedirle sin pedirle permiso ni nada. Entonces, bueno, pues estoy obligado a pagarle los materiales, él los puede quitar si no va a destruir la cosa, que, bueno, la va a destruir. Si me quita los maderos para quedárselos, pues ya no tengo casa. Y si yo lo he hecho de mala fe, pues además le tengo que resarcir de daños y perjuicios, no sé. Ya está, no es difícil. Material propio y suelo ajeno. Si quien incorpora los materiales actúa de mala fe, pierde irremisiblemente lo edificado, plantado o sembrado sin derecho a indemnización. Aun cuando el incorporante actúa de buena fe, el Código Civil se pronuncia siempre a favor del dominus soli. Esto es un poco raro, es decir, yo porque voy a construir algo
un terreno ajeno. Por ejemplo, si yo cojo unos materiales y los construyo en una finca de una persona ajena para vivir o algo así. No se me ocurre ningún ejemplo, la verdad. Y suelo ajeno y materiales ajenos. Simplemente decir que esto es muy raro en la práctica, ¿vale? O sea, no sé, ¿para qué voy a coger materiales de otra persona y ponerlos en una finca ajena? No sé, no tiene mucho sentido. La denominada accesión invertida o construcción extralimitada. Esta suele caer. La construcción extralimitada y la inversión de las reglas de accesión, ¿vale? Esto ocurre cuando parte del edificio está construido fuera de los límites del terreno del constructor. La jurisprudencia declara que lo principal es el edificio. Requisitos, según el Tribunal Supremo. Que el edificio sea construido en suelo del constructor y en suelo ajeno. Que las dos partes del suelo formen con el edificio un todo indivisible. Que el edificio tenga un valor económico mayor al del suelo invadido. Que haya buena fe por parte del constructor e inexistencia de relaciones contractuales entre constructor y dueño del suelo invadido. Y ya está. Normalmente, pues los efectos es que se paga el terreno invadido. Ya está. Accesión de mueble a mueble. Tenemos la unión. La unión tiene lugar cuando dos cosas muebles pertenecientes a distintos dueños se unen para formar una sola cosa. La mezcla o confusión es la mezcla de varias cosas diferentes de dueños que no resulten separables. Y la especificación. Una persona, mediante su trabajo o esfuerzo, modifica o transforma una cosa mueble perteneciente a una nueva especie distinta de la cosa matriz. La especificación creo que es, por ejemplo, si yo cojo un trozo de mármol y lo convierto pues en una escultura. La usucapión, ideas generales. Prescripción y usucapión. La prescripción es cuando está fuera de ejercicio. Hay muchos tipos de derechos y facultades. La usucapión es la adquisición a través del uso. Solo vale para la propiedad y para algunos derechos reales muy específicos. La usucapión como prescripción adquisitiva y modo originario de adquirir. El término usucapión no es usado por el legislador, ¿vale? No se utiliza en el Código Civil. Simplemente se utiliza prescripción adquisitiva. O sea, prescripción adquisitiva no es prescripción, es usucapión. ¿Vale? Eso que quede muy claro. Fundamento de la usucapión. El legislador considera oportuno que, bajo ciertos requisitos, devenga propietario o titular de un derecho real quien inicialmente no lo es. Clases de usucapión. Tenemos la extraordinaria, hay unos plazos más bajos que la ordinaria, y luego la ordinaria, en la que se precisa buena fe y justo título. De esto vamos a hablar más tarde, creo. Capacidad de adquirir, artículo 1931 del Código Civil. Pueden adquirir los bienes y derechos por prescripción las personas capaces para adquirirlos por los demás medios legítimos, incluidos los menores incapaces, pero con la asistencia de un representante. Prescripción del comunero, artículo 1933 del Código Civil. La prescripción ganada por un comunero o copropietario aprovecha a los demás. Si uno lo tiene, pues los demás también. Artículo 1932 del Código Civil. Los derechos y acciones se extinguen por la prescripción en perjuicio de toda clase de personas, incluso las jurídicas, en los términos previstos en la ley. Vale, el ámbito objetivo de la usucapión. La usucapión debe recaer sobre el dominio o los derechos reales incidentes sobre la cosa objeto de posesión por parte del usucapiente. ¿Vale? Entonces, las servidumbres continuas y aparentes pueden constituirse mediante usucapión. Obviamente, las discontinuas y no aparentes, pues no pueden. Los derechos deben originarse a través de la prescripción y son usucapibles las posiciones jurídicas derivadas de los censos. Eso de los censos lo vamos a ver también más adelante. Posesión y transcurso del tiempo como ejercicios generales. Solo podrán usucapirse la propiedad de aquellos bienes o la titularidad de derechos reales que son susceptibles de ser objeto de posesión y que por tanto la continuidad posesoria es necesario punto de partida de todo el proceso adquisitivo de usucapión. Vale. Posesión en concepto de dueño. Solo la posesión que se adquiere y disfruta en concepto de dueño puede servir de título para adquirir el dominio. Posesión pública. Si el usucapiente actúa mediante ocultación o de forma clandestina, su posesión es igualmente relevante a efectos de usucapión.
Posesión pacífica. La adquisición del usucapión por parte del usucapiente no debe ser llevada a cabo de forma violenta. Posesión ininterrumpida. Simplemente pues que la posesión ha de ser continuada. Los efectos, los especiales requisitos de la usucapión ordinaria, ¿vale? Estamos en la ordinaria. Artículo 1940 del Código Civil. Para la prescripción ordinaria, para la usucapión ordinaria del dominio y demás derechos reales, se necesita poseer las cosas de buena fe y justo título por el tiempo determinado en la ley. Bien, la buena fe ya sabemos que admite prueba en contrario, ¿vale? Entonces es iuris tantum. Artículo 1950 del Código Civil. Es que la creencia de que la persona de quien se recibió la cosa era dueño de ella, eso es la buena fe. Y el 433 del Código Civil dice que el poseedor de buena fe es quien ignora que existe un vicio en el título de adquisición. Entonces tenemos dos cosas. Uno, que se cree que la persona de quien se ha recibido la cosa era dueño de ella. Y dos, que se ignora que hay un vicio. El título justo, ¿vale? El justo título es el que legalmente basta para transferir el dominio o derecho real de cuya prescripción se trate. Debe ser verdadero o válido y debe probarse, pues no se presume nunca. Es iuris et de jure. Iuris et de jure. Plazos posesorios. En la usucapión ordinaria, los bienes muebles 3 años, los bienes inmuebles 10 años y se necesita buena fe y justo título. En la usucapión extraordinaria no cabe ni la buena fe ni el justo título, los bienes muebles prescriben a los 6 años y los bienes inmuebles a los 30 años. El cómputo de plazos. Simplemente, pues, la adición de periodos posesorios, pérdida del poseedor actual más periodo de consentimiento. La presunción de continuidad posesoria, presunción de que el poseedor actual, que lo hubiera sido en tiempo anterior, lo ha sido durante el tiempo intermedio. Cómputo de plazos. El día en que empieza a contarse se entiende por entero, pero el último debe cumplirse en su totalidad. Renuncia de la usucapión. Artículo 1935.1 del Código Civil. Las personas con capacidad para enajenar las cosas pueden renunciar a la prescripción ganada, pero no el derecho de prescribir para lo sucesivo. Esto es importante y aparece a veces en los exámenes. Las personas con capacidad para enajenar, ¿vale?, pueden renunciar a la prescripción ganada, a la que ya se ha hecho, pero no al derecho de prescribir en el futuro. Y ya está. Hasta aquí el tema 8.